Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, los que no saludé, el resto ya están saludados. Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buen profe. día, profe. Qué buen fondo tiene. Y bueno, se hace lo posible. Nos vamos a poner un poco más serios ahora. Nos vamos a poner fomes. Ya, estimados, vamos a comenzar el día de hoy hablando de lo que es concentración de minerales. Pero vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que es vamos a comenzar hablando de lo que son los minerales en sí. La clase pasada conversábamos acerca de lo que es el motivo de por cuál yo reduzco tamaño desde un punto de vista de los procesos siguientes. O sea, yo parto acá, obtengo mineral de alguna fuente, ¿cierto? Una mina, un yacimiento, y posteriormente los tengo que tratar, ¿ya? Y esa es la gran falencia que hoy en día en Chile existe. El mineral en sí no se trata mucho, exceptuando las empresas nacionales, como cambio la palabra, exceptuando las empresas estatales y algunas nacionales obviamente, pero principalmente las estatales, básicamente no se trata tanto el material que nosotros tenemos, ¿ya? Más que nada se exporta el concentrado o se exporta inclusive el mineral, o sea, hay minerales que se llevan el mineral completo para afuera, simplemente lo chancan y de ahí a un barco y de ahí nos fuimos, ¿ya? Y todo eso ocurre, ¿cierto?, con el fin de obtener el resultado final del cobre. Yo no vendo, ni ninguna empresa vende de manera tal, por ejemplo, el mineral de cobre. El mineral de cobre se exporta de manera muy, muy baja, de manera muy barata, ¿cierto? Porque no está tratado. Y el tratamiento es lo que a mí me cuesta. ¿Cuál, si alguno de ustedes me puede responder, cuál es el componente que yo, o el elemento, el elemento de cobre que yo es el que transo, o el que vendo como tal? El que uno de repente escucha que, oh, lo estamos vendiendo, el cobre subió de precio, y todos saltamos y todos aplaudimos, pero en estricto rigor, el cobre que sube de precio o baja de precio, no es el que Chile exporta de manera tan masiva, ¿ya? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el componente de cobre que es el que a nosotros nos interesa desde un punto de vista económico? El de alta ley. ¿Ya? ¿A qué le llamas alta ley? Al más caro, o sea, al que tiene más concentrado. Ah, pero ¿cuánto es alta ley? Dame un número. Era un porcentaje, profe, pero se me olvidó. Era entre 20 y 30%. Ya, ese mineral es el ya concentrado, el pasado por flotación. Ya, muy bien, ¿sí? ¿José? ¿El cátodo? El cátodo, muy bien. La idea de todo esto es pasar desde un mineral que normalmente, que hoy en día inclusive tenemos minerales de 0,2% de cobre de ley, de cabeza, o sea, es una ley baja. Eso, ojalá pasarlo a un cátodo grado A. El cátodo grado A, que es el que se transa en las bolsas de metales, tiene un valor
el valor que normalmente uno dice, mira, la libra de cobre está a $4,50 la libra. Está a $4,50 la libra, pero de cátodo grado A, 99,99% de cobre. Ese es el cátodo o ese es el componente de cobre que se exporta y que se transa en las bolsas de metales. ¿Se exporta concentrado? Sí, pero eso no llega ni a los talones del precio que te acabo de dar por libra de cobre. ¿Ya? Es todo parte de un proceso. Hay mineras que claramente consideran más cuantioso o más atractivo para su modelo de negocios extraer el cobre, lo chancan acá, lo mandan a un barco y se lo llevan a un país, algún otro país en donde tengan sus plantas metalúrgicas. Ahí, de ahí, después de eso, ellos exportan, ¿cierto? Y ellos van y en esas plantas, ellos tratan el concentrado, ¿cierto? Y después lo venden, ¿cierto? Al precio que corresponde. Pero hay distintos niveles de precio, ¿cierto? Hay distintos niveles de costo, perdón, que según ellos les sale mucho más barato, ¿cierto? Más rentable mandarlo a otro país y tratarlo allá. Normalmente ese país que es China, normalmente. En Chile solamente 2 empresas se han dedicado de manera activa a producir cátodos de cobre de manera como corresponde, que viene siendo Codelco y Enami. Enami, a pesar de que no produce cátodos per se, desde el punto de vista pirometalúrgico, sí se preocupa de todos los otros aspectos, debido a que una planta de electrorefinación es muy cara. Pero Chuquicamata, Ventanas y El Salvador, si mal no me equivoco, son electrorrefinerías que Salvador no estoy seguro, pero Ventanas y Chuqui sí estoy muy seguro que producen cátodos grado A en su electrorrefinería. Desde el punto de vista hidrometalúrgico, no existe planta en Chile prácticamente que no produzca cátodos. ¿Ya? No existe planta en Chile que produzca cátodos. Pero aquí viene otro tema que nos vamos a cambiar un poco de vereda. ¿Cuánto, según ustedes, cuánto es una ley de cobre de mineral? Una ley de cabeza, así como voy a la mina y digo, esa ley de cobre es buena. Puedo sacar réditos, ¿cierto? O puedo sacar económicamente ganancias de ese mineral. Según ustedes. Como profe no entendía. Yo estoy haciendo lo que es la exploración, ¿cierto? Estoy buscando una mina de cobre. ¿Cuánto es el mineral o cuánto es la ley de cobre que yo podría decir, sabes qué? Es una buena ley, puedo trabajar con ella y puedo sacar beneficios económicos a partir de ella? ¿El 1%? Hoy en día las minas están trabajando con ese porcentaje, ¿cierto? Antiguamente eran mayores, sí, pero efectivamente un 1%, considerarla hoy en día ya prácticamente es casi un gran triunfo. Muy bien. Pregunta, ¿y en la industria del hierro, ustedes saben cuánto es una ley que uno diga, sabes que aquí ya puedo empezar a trabajar con la minería del hierro? Sí. ¿Cuánto?
aproximadamente, si no es necesario un número exacto. 5%, ¿no? Eso es bastante bajo. No, no lleno la... El 30%. Y ahí estamos empezando a conversar, aunque todavía es bajo. 50. Ya el 50%. La minería del hierro, ya, más que nada, no la minería, sino que aquí tienen que ver desde el otro lado. La industria del hierro es muy del bulk, que le llaman. Es de vender en cantidades, en mucha cantidad. Entonces, lo que necesitan las empresas de hierro es producir altas cantidades de hierro. Por ende, necesito que la ley de hierro sea lo más alta posible para poder decir, ¿sabes qué? Voy a poner una mina de hierro. ¿Ya? Actualmente, si ustedes quieren pueden buscarlo, lo estaba viendo el fin de semana, porque sí, no tengo nada más interesante que hacer en eso. Cuarentena. Es que actualmente hay una mina llamada Los Negritos, que está en Atacama, que se espera que el hierro, una vez tratado, por lo menos la parte de conminución y de flotación, llegue a, y la parte magnética obviamente, llegue a un 63,44% de ley. Y ya después con eso, tú ya puedes trabajarlo y enviarlo a alguna empresa de aceros para que los trabajen y para que formen y para que produzcan aceros. Entonces es una mina bastante interesante que se está iniciando en Atacama, ¿cierto? O que se está ya empezando a hacer los trabajos como tal. Y lo más probable es que lleguemos a que llegue a buen puerto, porque la ley que mencionan, si es que es verdad, va a ser una minera bastante interesante y tal vez en un futuro ustedes puedan trabajar en ella, ¿ya? Eso como un poco introducción. Profe, Dígame. la ley de corte del cobre acá en Chile, ¿de cuánto es? Lo que pasa es que no existe una ley de corte en Chile. Existe una ley de corte o una ley de cabeza que se denomina por minera, ¿ya? Y como te digo, por ejemplo, te pongo un ejemplo rapidito, Lomas Vallas hoy en día está en una ley de cabeza de 0,2, 0,18% de cobre que yo extraigo de la mina, ¿ya? Mantos Blancos, si mal no me equivoco, anda por ahí por el 0,6, ¿ya? Eso desde la mina. Cuando yo obtengo, cuando yo lo extraigo de la mina y aplico flotación, lo que normalmente, flotación, ojo ahí, lo que normalmente obtengo es una ley de cobre de 25%, ¿ya? Y ya cuando estamos hablando de pirometalurgia, llegamos al 98% aproximadamente, 96, 98, y de ahí llegamos hasta el 99,99%. Profe, Ahora, dígame. eso quiere decir que, por ejemplo, usted dijo el 0,6%. ¿Mm? O sea, que cada 100 gramos, a 100 gramos de una piedra, el 0,6 es cobre. Sí, Ah, normalmente se trabaja más, ese tipo de relaciones, como para que sean entendibles, se trabajan más en toneladas, eso sí. En una tonelada de cobre, el 6% de eso es el 0,6%. En una tonelada de cobre en una tonelada de mineral de cobre es cobre. El resto, descarte. Ya. Vamos viendo entonces lo que nosotros tenemos aquí. Entonces,
Ya hemos expresado que existen distintos minerales, ¿cierto? Que nosotros podemos partir desde minerales de cobre, los cuales normalmente en términos originales tienen una ley, ya un mineral de cobre de menos ley de cobre, menor a 0,4%, se considera un mineral de baja ley. Un mineral que tiene una ley de cobre ¿cierto? De 0,4%. La ley de cobre. Acá hay debate, ¿cierto? Pero normalmente, por cómo está no sé qué pasó ahí, por cómo está la industria hoy en día, podemos hablar de un 0,8. ¿Ya? Como les digo, acá estos números no son fijos, no es que usted va a ir a una industria y le van a decir, oye, a una empresa y le van a decir 0,6, eso es, entonces estamos hablando de una ley de cobre, de una media ley. No, hay industrias en donde 0,6, hay empresas mineras donde 0,6 es una alta ley, pero eso depende de cada minera. Esto es como para darnos cuenta de cómo se mueve un poco la minería, ¿ya? No está escrito en piedra, si se puede decir. Bueno, en roca, para que los geólogos no me maten. Y ya cuando la ley de cobre es mayor al 0,8%, estamos hablando de una alta ley. Es por la actualidad minera. Si encuentran un yacimiento que tenga un 2% de cobre, ya estos números se van a ir corriendo. Entonces, pero como está actualmente la gran minería, estos valores son un buen aproximado a lo que es una media ley, una baja ley y una alta ley. Entonces ya nos dimos cuenta que los minerales de cobre básicamente se deben mover en ciertos rangos, ¿cierto? Para ser atractivos desde el punto de vista comercial. Entonces, todo esto tiene que ver con los costos que yo puedo obtener desde una determinada planta. ¿Ya? Yo tengo distintos costos según la planta que yo esté trabajando. Y esos costos son los que a mí me derivan a ver si me conviene tratar acá en Chile o si me conviene generar una planta en el extranjero para poder tratar todos estos temas. Entonces veamos algunas situaciones, ¿cierto?, que nosotros podamos tener también con la industria del hierro. Aquí es donde tengo que denotar un poco, no sé si la palabra es inexperiencia, pero lo que viene siendo lo poco familiar que es uno en la industria del hierro, y es que yo por lo menos nunca he escuchado una mina de hierro que tenga una ley menor al 50% de hierro. Y ya eso es considerado medio baja ley para la industria del hierro. Eso es ley de hierro, por si acaso. ¿Ya? En la industria del hierro nunca he escuchado una mina que funcione con menos que eso. A lo mejor actualmente hay algunas que están más desvalorizadas, pero que en un minuto fueron todavía de más alta ley, pero no he escuchado una mina que trabaje a menos de eso.
¿ya? Mineral de hierro. Entonces, esto ya nos plantea algunas diferencias entre un material y el otro, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración es que los minerales de cobre siguen una estructura, ¿cierto? Esto es, si pudiéramos decir, la minería del cobre. Sigue una estructura un tanto que ya hemos ido comiendo, ¿no es cierto? Y es que en las capas más externas, normalmente veámoslo como un cerro que yo estoy viendo hacia abajo, la capa más externa, lo que yo voy a tener, ¿cierto? Es cobre nativo. ¿Ya? Yo debería poder encontrar cobre nativo primero, pero este ya no existe. Este cobre ya fue obviamente en su minuto, en su época, ya fue consumido completamente. Ya uno no puede encontrar el cobre puro a simple vista. Después tenemos lo que viene siendo los óxidos. Los óxidos son la primera capa que yo encuentro en un cierto yacimiento. Y luego tenemos lo que viene siendo ya también los óxidos o los óxidos complejos. Profe, ¿y todo eso como en cuánto de profundidad se encuentra, más o menos? Dependiendo de la mina. Ahora, no pienses tanto en profundidad, piensa más perdón, piensa más en porcentajes, ¿ya? Se asume o se presume que los óxidos son un 20% de todo el mineral que yo tengo en los yacimientos actualmente. ¿Por qué te digo que no te cases con una profundidad? Porque hay mineras que ya consumieron todos sus óxidos, ¿ya? Por ejemplo, Chuquicamata ya no tiene ni un gramo de óxido, no le queda, porque se los comieron. Hay otras mineras que todavía están, pero va a depender mucho del proceso de... Se me olvidó el nombre. No es pilotaje, es de cuando el geólogo va a buscar, ¿cierto? Y saca las muestras de todo lo que es de la búsqueda del mineral y analiza los yacimientos. En ese punto tú determinas cuál es la profundidad o hasta qué punto tú tienes óxidos, hasta qué punto tú tienes, o desde qué punto tú tienes sulfuros, ¿ya? No es pilotaje, ¿cómo se llama? Diablos. Bueno, cuando el geólogo va y busca y saca las muestras, es donde se obtiene, ¿cierto? Ese tipo de información. Y puede variar según yacimiento. A lo mejor hay yacimientos que tienen tienen mayor cantidad de óxidos, puede ser, pero la norma o la convención o lo que se ha encontrado hasta el momento nos dice que las mineras tienen un 20% de óxido en la parte superior y el resto ya empiezan a ser todos sulfuros, ¿ya? Entonces vamos teniendo óxidos complejos a medida que ya esta cosa se va cambiando y ya comenzamos también con los sulfuros. Y ahí ya comienza todo lo que es el proceso de como tal. Y ya aquí, después de los sulfuros, venimos a tener arcillas y otras partículas y otros elementos que ya son de una calidad inferior, va bajando siempre.
sondaje, pero sí, pero tiene otro, es que hay otro nombre que es más, déjame, déjame ver si puedo encontrar algo con eso. No. Bueno, pero da lo mismo. Lo importante es que hay un geólogo que a ti te dice hasta qué profundidad llega ¿cómo se llama? Hasta qué punto tú vas teniendo cada uno de estos elementos. Entonces la minera viene y dice, podemos sacar buena cantidad de óxidos, podemos sacar buena cantidad de sulfuros, y este proyecto nos dura 20 años, nos puede durar 25 años, nos puede durar 50 años, podemos estar sacando mineral de acá. ¿Ya? Esa es la gracia de ese tipo del sondaje, claro, como bien decía el compañero. Profe, Dígame. ¿cuántas leyes tiene el óxido o los óxidos complejos, siempre la misma? O sea, ¿cuál es el más No se rentable? trata de ley acá. Acá se trata de con quién está unido el cobre. ¿Ya? Muchas gracias. Testigos. Los testigos que obtienen los geólogos. Acá en los óxidos, básicamente tenemos mayoritariamente cobre y oxígeno. ¿Ya? Podemos tener, normalmente también vienen elementos, pero ya en una menor cuantía, vienen elementos como hierro y silicio, ¿ya? Pero vienen normalmente en menor cantidad. En los óxidos complejos ya tenemos algunos otros, tenemos también cobre y oxígeno, pero ya se empiezan a sumar a esta fiesta, ya con mayor fuerza el hierro, el silicio claramente, pero ya comienzan a aparecer los magnesios, empiezan a aparecer ya otros componentes como por ejemplo magnesio, podría ser inclusive un poco ¿Zinc? ¿el cuánto? Bueno, el ¿Zinc, aluminio, no? el calcio, y ahí podemos irle sumando algunos otros componentes que ya comienzan a volverse mayoritarios. Ojo, yo también puedo tener magnesio, aluminio y calcio en los de acá arriba, ¿cierto? Pero están en una cantidad mucho menor y por ende no son tan relevantes al momento de hablar de esto. ¿Ya? Pero los relevantes vienen siendo siempre el cobre, el oxígeno, el hierro y el silicio. Y ya cuando hablábamos de sulfuros, comenzamos a tener, ¿cierto? Mayoritariamente cobre, azufre, y ahí comienzan a aparecer también, y acá están casi en conjunto, hierro, silicio, y ya en cuantías variables comienzan a aparecer elementos como el magnesio, el calcio, el aluminio, el molibdeno y así sucesivamente. ¿Y el zinc? ¿Dónde se encuentra? El zinc, dependiendo la mineralogía, ¿ya? Existen minas en donde el zinc es más bien alto, especialmente en la parte de óxidos y de sulfuros, óxidos complejos me refiero. Y hay otras minas en donde básicamente el zinc es una traza, ¿ya? No es no es algo que sea que yo pueda darlo como una tendencia, ¿ya? Ese es el gran tema con el zinc, ¿ya?
Y lo otro es que hay procesos productivos de cobre, especialmente la lixiviación, que a veces utiliza zinc con algún fin eh, de fijación del cobre. Entonces ahí podríamos encontrar zinc también como tal, ¿ya? En el producto final. Bueno, eso con respecto un poco al cobre, ¿ya? Entonces yo voy analizando cada mina y voy viendo si es atractivo que yo lo trate acá, por ejemplo, acá en Chile, o que me lleve todo esto, tome el mineral y lo lleve a otro lugar, ¿ya? Y a medida que voy avanzando en este paso, en este camino que se llama mina, voy viendo cuáles son los procesos productivos. Entonces, por ejemplo, yo esperaría que los óxidos yo los pueda tratar de aquí a muchos, por una cierta barrera de tiempo, supongamos 20 años, y yo ya sé que después del óxido voy a tener que tratar óxidos más complejos. Entonces yo voy variando y voy adaptando mi proceso con respecto a las concentraciones de cobre que nosotros tenemos y a las concentraciones de otros minerales que nosotros también tenemos. Y ya cuando hablamos de que estamos pasándonos a sulfuros, ya ahí conversamos de que el mineral debe ser ya flotado, no queda de otra. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos viendo cómo tratamos a un mineral, ¿cierto? Según, según ciertas características que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo puedo tratar un mineral por flotación? ¿Qué característica del material o del mineral me produce que el mineral pueda ser tratado por flotación? La densidad de material. No es tanto eso. Porque así pueda subir y flotar, si no puede quedarse al fondo. Sí, pero yo ahí de eso se encarga la molienda. Lo vamos a ver cuando nos metamos ya de lleno, ¿cierto?, en flotación, nos vamos a dar cuenta de eso. Hay una situación más simple y que es... ¿Hidrofílico? ¿Cuánto, perdón, Ismael? Que sea hidrofílico. Lo contrario a eso, la hidrofobicidad. Ah, sí, eso. La hidrofobicidad de un material. ¿Qué es lo que produce qué es la hidrofobicidad? Supongamos que yo tengo un recipiente, ¿cierto? Y yo lo tengo con agua. A esta agua yo le agrego material, elijan ustedes el mineral que quieran, ¿ya? Pero supongamos que acá hay un mineral, ¿ya? El mineral, si es que esto está con agua, hay dos posibilidades desde el punto de vista de esta propiedad que estoy mencionando. Que el material sea hidrofílico, que es lo que mencionaba Ismael, o hidrofóbico.
Entonces, dependiendo de cuál sea la situación, yo puedo tener distintas consideraciones, ¿cierto?, con este tema. Entonces, si el mineral tiene una alta afinidad con el agua, el mineral se va a quedar ahí. Y como ustedes bien dicen, dependiendo de la densidad, es a qué altura voy a estar. Si el mineral es muy denso, va a estar hasta abajo. Y si es menos denso, va a poder a lo mejor acercarse a la superficie, pero no tanto. Ahora, si el material es hidrofóbico, va a tender a separarse del agua. ¿Y dónde no hay agua en esta historia? En la superficie. Entonces el mineral va a tender a irse hacia la superficie. El proceso de flotación también utiliza aire, el cual es insuflado a las celdas de flotación en forma de burbujas. Entonces, como el material es tan si es hidrofílico, ahí no hay nada que hacer. Ahí el material se queda abajo y no hay nada que hacer. Ahora, también existe material que es hidrofóbico, entonces lo que va a tender ahí es a unirse a esta burbuja de aire y con ella se va a ir va a empezar a moverse hacia la superficie y va a ascender. ¿Ya? Entonces, a medida que voy subiendo, que voy ascendiendo, el mineral llega a la superficie y ahí es donde yo obtengo lo que se denomina concentrado. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que existen dos minerales que son hidrofóbicos por naturaleza. La galena, que es sulfuro de plomo, y la hematita, que es un sulfuro, si no me equivoco es así, de hierro. El resto, no hay ni uno que sea, ni un sulfuro que sea hidrofóbico por naturaleza, o dicho de otra manera, no hay ninguno que sea hidrofóbico en una cantidad, de una forma tal que me permita flotarlo así nomás. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que modificar la superficie para aumentar la hidrofobicidad del material. Y ahí es donde entra unos componentes que vamos a ver, no en profundidad claramente, pero vamos a mencionar, ¿cierto?, lo que son los reactivos de la flotación y específicamente en este caso van a ser los reactivos que modifican la superficie del mineral, que existen algunos que son depresantes y otros que son más activadores, ¿ya? Y obviamente también tenemos otro problema, y es que junto con el mineral que yo tengo un mineral que no es de mi interés, es comercial, pero que a lo mejor también flota. Entonces yo tengo que modificar también la superficie de ese mineral para volverlo hidrofílico, hidrofílico, y así este mineral, que no es de mi interés comercial, se quede en el fondo. Tomémonos unos minutitos que tengo
¿Aló? Ahí sí se escucha, profe. Ahí sí, ya. Perfecto. Entonces, tenemos por qué nosotros hay material que flota y es porque efectivamente existe lo que es la hidrofobicidad y es lo que existe también lo que es la hidrofilicidad. Entonces, cuando un material es hidrofílico, va a adquirir o va a tener mayor unión con lo que es el agua. Y el agua, obviamente, va a mantener al mineral abajo. ¿Ya? Y al revés, existen materiales que son hidrofóbicos y que efectivamente van a buscar separarse del agua y en esa búsqueda lo que vamos a obtener es que el material va a tender a separarse del resto y va a terminar en contacto con el aire. ¿Ya? Esa es la base de lo que es la hidrofilicidad. Ahora, hidrofobicidad. Ahora, ¿qué pasa cuando el material no es hidrofóbico? ¿Ya? Pero bajo ninguna circunstancia es hidrofóbico. ¿Qué pasa cuando el material no tiene cómo, no importa cuánto reactivo yo le agregue, no va a volverse hidrofóbico? O su hidrofobicidad va a ser tan baja que es poco representativa o poco atractiva económicamente. En esa situación, yo lo que necesito es buscar algún tipo de, algún tipo de técnica de concentración diferente, basado en algunos otros aspectos que yo pueda tener. Y ahí es donde entra la afinidad o la posibilidad de buscar métodos alternativos de concentración. ¿Ya? Y ahí es donde nos basamos en otros principios. Si se dan cuenta, el que un material sea hidrofóbico o hidrofílico se basa básicamente en que el material tiene la superficie está tiene características específicas, ¿cierto? Relacionadas con el agua. Entonces, después buscamos algunas otras propiedades que nos permitan hacer esto. ¿Cuáles propiedades podrían ser? Bueno, podríamos tener lo que es, por ejemplo, que podrían ser propiedades químicas o compuestos químicos. ¿Ya? Que al reaccionar, ¿cierto? Atrapen o contengan al material o al elemento que a mí me interesa. ¿Esos son los conectores? No, ya la flotación la vamos a dejar en stand-by. Estamos asumiendo ahora que estamos tomando un material que no se puede flotar. ¿Ya? Es poco atractivo económicamente flotar este material. Entonces, que las reacciones contengan el elemento de interés. Y ahí es donde entra
la lixiviación. La lixiviación consiste básicamente en que yo hago reaccionar al óxido de cobre con algún componente, con algún compuesto, y eso genera un producto que es básicamente fácil de manejar. La vía o la ruta hidrometalúrgica consiste básicamente, hidrometalúrgica, debería escribirlo con azul, básicamente en capturar al cobre, ¿ya? Y cambiarle la fase. ¿Qué quiere decir esto? Yo normalmente tengo el mineral, ¿cierto? Este mineral contiene cobre, vamos a pensar que es pseudoso, cuprita. Entonces, el cobre, yo lo hago reaccionar con algún reactivo. Entonces, una vez que el cobre, el reactivo reacciona, ¿cierto? Me queda una roca empobrecida en cobre, pero yo obtengo un fluido que es mayoritariamente concentrado en cobre. Y el cobre ahí viaja en estado o en fase acuosa. ¿Ya? Viaja en una fase mucho más transportable y mucho más atractiva desde el punto de vista del proceso industrial que yo esté manejando. ¿Ya? Esa es la idea detrás de la lixiviación y detrás de toda la hidrometalurgia en general. Porque una vez que yo genero este nuevo fluido que contiene el cobre, pasa por otras dos etapas en donde ocurre exactamente lo mismo, solamente que con otros componentes. Podría ser, podríamos tener lo que son las etapas de intercambio iónico, posterior a la lixiviación, intercambio iónico, extracción por solvente, y electroobtención. El intercambio iónico le ponemos un asterisco porque no es un proceso masificado como lo son los otros dos. O sea, no hay planta hidrometalúrgica que no tenga lixiviación, extracción por solventes y electroobtención. ¿Puedo tener plantas hidrometalúrgicas sin intercambio iónico? Sí, es bastante poco común, pero de todas maneras es un proceso que últimamente ha estado, no vamos a decir que ahora está masificado, pero que eventualmente podría entrar con fuerza en algún punto de cuando nosotros estemos trabajando este tema, ¿ya? Intercambio iónico y extracción por solvente. Entonces, electroobtención. Entonces, en todas estas etapas que yo les acabo de marcar, el cobre reacciona con algún elemento, con algún reactivo. Normalmente, cuando hablamos de lixiviación, la reacción ocurre con ácido sulfúrico. Ya. Normalmente. ¿Pueden haber procesos de lixiviación con otros reactivos? Por supuesto que pueden existir, pero cuando hablamos de extracción por solvente,
¿ya? Ahí reacciona con un componente orgánico. El componente orgánico es un compuesto, ¿cierto?, que permite el reemplazo, el ingreso del cobre en su estructura para poder después ser transportado, ¿ya? Y finalmente, ya la electroobtención ocurre, más que acá reemplazando, es haciendo ingresar o juntando al cobre en forma de en forma sólida, formando los cátodos, por medio de electricidad. ¿Ya? Y el intercambio iónico, que es lo que habíamos mencionado, básicamente es lo mismo que la extracción por solvente, ¿ya? Con una diferencia. La extracción por solvente, el orgánico se busca que sea líquido, mientras que en el intercambio iónico lo que se tiene normalmente es que es a través de un sólido o una membrana, ¿ya? Ahí es donde ocurre el atrapamiento del cobre. Entonces, en la extracción por solventes y en el intercambio iónico tenemos compuestos orgánicos que aceptan al cobre, y ese compuesto orgánico es puede ser, dependiendo de la operación unitaria, luego es llevado a la siguiente etapa, en donde yo extraigo el cobre y después finalmente lo concentro y formo un cátodo de cobre. Esa es la rama básicamente de la hidrometalurgia. A grosso modo, ya en algún minuto vamos a meternos aquí donde las papas queman y cómo ocurre este proceso en total, ¿ya? Profe, Así es como ocurre la hidrometalurgia. Dígame. ¿me puede dar como un ejemplo de esa de la extracción por solvente que no entendí eso del orgánico? Ah, em, lo que pasa es que yo tengo el cobre, ¿cierto?, que sale de la lixiviación. El cobre de la extracción por solvente sale de esta manera, en forma de catión, ¿ya? Y yo lo junto con un orgánico, que normalmente tiene una estructura de esta manera, en donde esto de aquí, para que no te confundas tanto, es eh, son compuestos orgánicos. Pero no, ¿cómo llamarlo esto? Orgánicos, pero no reaccionantes con cobre. ¿Ya? Entonces, este y ese también, ¿ya?, son lo mismo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? El producto de esta reacción química va a ser, va a ser el oxígeno, que va a quedar ahí dando vueltas, más los radicales, pero ahora con el cobre capturado.
Entonces, antes nosotros hacíamos reaccionar con ácido sulfúrico al mineral de cobre para que el cobre quede atrapado en el ácido sulfúrico y ese ácido o ese producto de la lixiviación se va a lo que es extracción por solvente, y en la extracción por solvente yo lo junto con un componente orgánico. No te doy nombres porque normalmente los orgánicos tienen nombres de fantasía. No es como que yo tenga un orgánico que se llame, no sé, normalmente son aminas o amidas, ¿ya? Eso es como una constante, pero un nombre formal tienen nombres de fantasía que le dan los mismos laboratorios que lo generan. Entonces, no es un compuesto que yo te pueda dar un nombre y un apellido y tú vas a entender inmediatamente qué es lo que quiere decir, porque hay que meterse en la química del reactivo. Entonces, la idea es que el cobre entre en este caso, entra en la estructura de este compuesto y una vez adentro, ahí ya comienza la reacción química como corresponde, ¿ya? Eso es, a grosso modo, lo que es el intercambio iónico. De nuevo, la idea también es que el orgánico acá, cuando hablamos de extracción por solvente, esto de aquí es un líquido. En extracción por solventes, el orgánico es un líquido. En intercambio iónico, el orgánico es un sólido. Ahora, recordemos que en la minería del cobre, no, es que yo he visto que en la minería de no sé cuánto, no, la del cobre. Actualmente, la extracción por solvente es indispensable, o sea, la fase líquida. No así el intercambio iónico, con fase sólida. No es tan indispensable y las mineras, la verdad, aún no han adoptado o no han transitado hacia el intercambio iónico de manera clara y de manera masiva, ¿ya? Para que lo tengan claro. Pero para que sepan que eventualmente puede ocurrir que usted pueda trabajar en una planta y que existe esto eventualmente. De todas maneras, este concepto de intercambio iónico lo vamos a tratar, si no es en este curso, que en estricto rigor no lo es, va a ser en el siguiente curso de procesos metalúrgicos, ¿ya? Para que lo sepan. ¿Más dudas y o consultas con esto, estimados? No, profe. Perfecto. Y bueno, ahora hay materiales, ¿cierto?, que no flotan o que tienen otras formas de concentración. Entonces, ¿qué otras formas de concentración podríamos tener en este caso? Es la forma de concentración, podríamos tener un componente magnético. En donde existen minerales que son, que se pueden atraer de manera magnética, valga la redundancia, se pueden atraer de manera magnética desde utilizando, ¿cierto?, lo que son imanes. Y hay algunas que son activables y hay otros que no son activables, ¿ya? Hay minerales que son magnéticos siempre. Hay otros que cuando se contactan,
con campos magnéticos son magnéticos. Son magnéticos. ¿Ya? Y hay otros que lisa y llanamente no son magnéticos. ¿Ya? Entonces, ¿me podría aprovechar de esta situación? La respuesta es sí. Específicamente en la minería del hierro, yo me aprovecho de esa propiedad, en donde el hierro sigue una estructura magnética, ¿ya? De alguna forma, en donde yo si contacto ciertos componentes del hierro, ciertos minerales de hierro con imanes, ¿ya? Lo que voy a obtener es que el mineral se va a tender a ir con el imán y voy a poder concentrar, aprovechándome de ese componente, me voy a poder recolectar la mayor cantidad de hierro posible. Y es por eso que la concentración magnética es relevante, ¿cierto?, en la metalurgia del hierro. Entonces, algunos de los elementos que yo puedo tener dentro de lo que es la minería del hierro es la magnetita. Cuyo fórmula química es Fe3O4. ¿Ya? La magnetita es o sea, si el nombre no lo dice que es magnética, no hay nada más que hacer aquí. La magnetita es uno de los compuestos que yo puedo separar referente, ¿cierto?, a lo que es las propiedades magnéticas del mineral de hierro. Entonces, yo junto el tambor de hierro, o sea, el tambor magnético que normalmente se utiliza, y hago pasar corriente eléctrica acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mineral va pasando, se le permite pasar, esto va girando, magnetizado, y básicamente el mineral que no es magnético sigue su camino. Mineral no magnético. Puede ser por arriba o por abajo. Puedo hacer pasar esto por arriba o por abajo, da lo mismo. ¿Ya? Mineral no magnético. Si yo tengo un mineral que tiene algún material que hay que activarlo, normalmente va a ser atraído por el imán, pero no de una manera tan potente. Y este va a continuar su camino, ¿cierto? Va a tratar de seguir la estructura del imán, pero de una manera más diferente. Entonces, aquí ya tenemos los que son parcialmente magnetizados o que requieren activación. ¿Ya? Y ya
también tenemos algunos minerales, ¿cierto? Que son magnéticos completamente, y esos ya continúan prácticamente se quedan unidos a este rodillo, ¿cierto? Magnetizado, y se quedan juntos acá. Y estos ya son los minerales magnéticos. ¿Ya? Entonces, los minerales de hierro, yo los tengo que clasificar de esta manera porque así yo obtengo cuánto mineral puedo pasar por estos tambores, y así yo puedo indicar si el mineral en cuestión genera algún tipo de, si es atractivo al proceso, poder hacerlo, ¿ya? He dicho hasta el cansancio y he usado hasta el cansancio un concepto que se denomina, que ya lo he dicho, sí, el tema de que un proceso sea atractivo. Así como bien me decían por acá por el chat, yo realizo un proceso de sondaje para ver si tengo suficiente mineral. Yo después hago lo que se denominan pruebas metalúrgicas. Las pruebas metalúrgicas no son otra cosa que pruebas a escala laboratorio con el mineral que yo tengo en la mina. Entonces, estas pruebas lo que me permiten es caracterizar si el mineral tiene, por ejemplo, una alta cantidad de material flotable o una alta cantidad de material lixiviable. ¿Ya? Me permite determinar, ¿cierto?, cuáles son los reactivos o cuáles serían los componentes que yo tengo que utilizar para que el material sea lixiviable o flotable. ¿Ya? Entonces, a lo mejor, dada la mineralogía que yo tengo, en un principio, a mí me convenga utilizar una mezcla de ácido sulfúrico con algún otro ácido correspondiente, ¿cierto?, que me va a permitir que el mineral sea lixiviado de manera adecuada. O tal vez, en un principio, yo debo lixiviar únicamente con ácido sulfúrico. ¿Ya? Esas son respuestas que yo tengo que tener y que yo se las debo dar a la gente de la mina con la intención de que la minera pueda funcionar de manera adecuada desde un principio. El proceso de pruebas metalúrgicas continúa de manera continua, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mineralogía va cambiando a medida que yo voy extrayendo mineral de la mina. Entonces, suena como un trabalenguas. Vale. Entonces, yo voy extrayendo mineral y yo, por ejemplo, les digo, tengo que adicionar, ya dejemos la lixiviación por un lado, a lo mejor yo antes utilizaba un cierto colector, ¿ya? Y de repente la recuperación de la flotación comienza a disminuir. Qué raro, comenzó a bajar la recuperación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es cambiar lo que viene siendo el colector, ¿cierto? Y analizar la búsqueda de otro, porque a lo mejor la mineralogía que yo estoy extrayendo ahora no es la misma de antes, ¿ya? Y tal vez yo necesito ya empezar a cambiar a otro reactivo que me permita que el mineral flote de una manera mucho más adecuada. Lo mismo pasa con las partículas magnéticas. A lo mejor
la cantidad de material magnético que yo puedo extraer ya comenzó a disminuir. Entonces tengo que ver otras técnicas de extracción, ¿cierto?, que me permitan obtener hierro de alguna forma adecuada. Ya a lo mejor las partículas, el mineral magnetizado ha decaído tanto que ya no estoy extrayendo todo el hierro que debería extraer. Y ahí es donde entran otros conceptos y otras operaciones unitarias e incluso combinaciones de algunas. Y yo puedo tener un material magnetizable, ¿cierto?, que lo sigo extrayendo, pero yo ya sé que es menos y le agrego una etapa, por ejemplo, de flotación, y que eso me va a generar otra cantidad de hierro y que lo trato en forma paralela con el otro. Y eventualmente se van a juntar en alguna etapa todas estos dos compuestos y voy a terminar, ¿cierto?, teniendo materiales magnéticos. Voy a seguir obteniendo hierro, pero ahora uno magnético y otro no magnético. ¿Ya? Todo eso se va haciendo día a día. No es mal plan tener un laboratorio metalúrgico, ¿cierto?, que permita ver esos cambios para las mineras. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? No, profe. No, profe. Perfecto. Son aproximadamente las 11 de la mañana. ¿Ya? Por hoy, solamente por hoy, vamos a dejar la clase hasta acá, debido a que ya cumplimos con la programación del día y ya tratar los otros temas va a requerir bastante tiempo. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí por el día de hoy y retomamos la próxima semana. Les pregunto a ustedes porque a veces se me olvida y son varios cursos, entonces hay veces que lo hago para unos y otros para otros no. ¿Le subí el sílabus al aula? ¿El qué, profe? El sílabus. No. Ya. Lo tengo pendiente entonces yo creo que mañana va a estar. Creo que la clase pasada también les dijo que lo iba a hacer mañana, pero ahora sí mañana debería estar, porque son el último curso entonces que me queda sin sílabus. ¿Ya? Para que sepan cuáles son las actividades que se están haciendo que se van a hacer clase a clase, y eventualmente algunas lecturas que se les van a ir dando para ir complementando y para ir eventualmente teniendo la información clase a clase. Ya desde la próxima semana, y ahora sí que sí, vamos a comenzar con el concepto de flotación, ¿ya?, que es el proceso que por curso tenemos que tratar con la mayor profundidad posible. Y si no es la próxima semana, es la semana subsiguiente, comenzaríamos a utilizar el horario del miércoles, que es dedicado a laboratorios. Así que, sin más particulares, dejamos la clase hasta aquí y ya la próxima semana retomamos y la hacemos hasta el final. Si se puede, por favor, el alumno Benjamín Georgiades, por favor, que tengo que conversar una cosilla con él. Ya, profe. Gracias. Profe, Dígame. ¿le paso una consulta? Es que yo le quería hablar y le mandé varios correos, que yo justo el miércoles, es muy cortito, tengo un tope con educación física, entonces quería saber si nos va a separar en grupos o los vamos a dejar en ese horario. Vamos a hacer En ese todos. horario. Porque es por Ah, lo vamos a hacer. ¿Ah? Es por SIGA. Ah, ya, o sea, no nos va a separar por grupo. O sea, van a estar todos los grupos en el mismo horario. Ah, ya voy a, entonces voy a cambiar educación física. Ya. Gracias, profe. Ya. ¿Y cuál es ese horario? El miércoles me acuerdo por bloques, es del bloque 9:35 hasta las 10:10, una cosa así. hasta las 12, no, hasta las 12:05. Ah, va a durar todo Son 4 horas. Sí. Sí. Ah, ya. ¿Eso o lo otro, estimado? Estimada, perdón.
Profe, ¿las clases cuándo las va a subir? Hoy día debería subir esta. En la tarde, sí. Ah, ya vale. Gracias. Ya. Chao, profe. Chao. Bien. Benjamín. Ya para. Ah, Aquí estoy, profe. por aquí. Chao, profe, que esté bien. Ah, igualmente. Cuéntame que la verdad que el correo no te lo entendí. Para serte honesto. Entonces dije, eventualmente voy a tener. ¿Cuál es el tema que tú tienes, estimado? Yo estoy intentando tomar su ramo vía SIGA. No pude tomarlo, inscribirlo normalmente. Ya. O sea, y le Y vas- eso, que quería que me inscribiera en la lista para que me mande el correo, que me lo estoy consiguiendo. Ya, y tú te estás inscribiendo para el concentración de minerales que es de la malla antigua. Sí, pero ahora mandé un correo para inscribirme a al mecánica 400 y tanto. No me había percatado que había cambiado. Y pero te lo van a convalidar. Eso pedí, pues. No sé si se pueda. Mira, ¿Sí? te voy a inscribir entonces en el curso ese de concentración y Ya, a ver qué pasa, ¿ya? En una de esas también porque hay otros alumnos que también tienen esta situación, que eran de la malla antigua y que ahora están en la malla nueva, o sea, en el curso de la malla nueva. El curso va a ser igual, el mismo, ¿ya? Pero la idea es que te quede para que después no tengas que hacer convalidaciones en SIGA, que pueden, si te has dado cuenta, y si y si no te lo han comentado, se han vuelto bastante desagradables, muy extensa la espera. Entonces, para que no te pase eso, te voy a inscribir en el ramo y esperemos que te llegue lo de que inscribas bien lo de concentración, pero de la malla antigua, para que no tengas que hacer esa convalidación. ya, profe. Pelea esa mejor en vez de, y así, y obviamente te voy a mandar los links de esta clase. La clase va a ser la misma, solamente que la vas eh, para que te quede en siga la nota de la asignatura que te corresponde y no otra y después tengas que convalidar, ¿ya? Ya, entonces sigo peleando por ciencia de los materiales. Por concentración, Ya, eso. Entonces, M020. ya, profe. Ya, estimado. Estoy Cuídese. bien, chao. Chao. Hasta luego a todos también. Se van.